reconstrucción de la provincia de Manabí a través de proyectos que garanticen la recuperación de esta población. Damos una afectuosa bienvenida al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias, amigas y amigos. Gracias, Manabí, Aramijo. No saben lo feliz que me siento en este día, más aún después de los meses durísimos que han pasado, que hemos pasado, pero sobre todo Aramijo, Portoviejo, Manta, Pedernales, Jama, San Vicente, Bahía, Manabí, sur de Esmeraldas, ese terremoto. Pero qué bueno traer buenas noticias. Este instituto es una buena noticia. Me parece un sueño ver que tenemos los equipos como los países más avanzados, que nuestros jóvenes brillantes tienen las mismas oportunidades que los jóvenes del mundo desarrollado. Ustedes, queridos jóvenes, son una buena noticia, son el presente, el futuro de la patria. Aprovechen estas instalaciones, aprovechen estas oportunidades, que tienen que agradecérselas a su pueblo. Génesis decía, hay que agradecerle a un hombre, que ni sé cuánto, que la visión, yo estaba buscando a quién se refería, ¿no? Y resulta que era a mí. Los pueblos cambian no por la decisión de una persona, es por la decisión de todo un pueblo. Nosotros cambiamos porque dijimos basta, dijimos presente, y tomamos nuestro destino en nuestras manos. Y el 19 de febrero tenemos una nueva prueba para continuar con ese destino, no en manos de unos cuantos grupos, de unas cuantas élites que mercantilizan todo, que creen que la educación es una mercancía, la salud una mercancía, la universidad una mercancía. Hoy nos hablan de libre ingreso. Nunca ha existido libre ingreso en el país, por favor, no se engañen. ¿Saben cómo era antes? Si había 200 cupos y aplicaban 2.000 chicos, hasta se rifaban los cupos. Las universidades aplicaban hasta ese sistema, rifa. Había otro sistema de pago, entonces no había libre ingreso, era el que podía pagar. De turnos, el que llegaba primero a las 4 de la mañana. Y el que llegaba un poco más tarde le pasaba un billetito al guardia y entraba antes que el de las 4 de la mañana porque el guardia era el que repartía los tickets. Tal vez ustedes no vivieron, queridos jóvenes, ese viejo país, pero no crean, no se engañen, no se dejen engañar. Las cosas no es que fueron siempre como son ahora. Ha cambiado radicalmente el país y tiene que seguir cambiando. Aquí hay 450 cupos. No sé cuántos habrán aplicado, probablemente 1.000, 2.000, 3.000 chicos. Pero los que entraron fueron los que mejores notas sacaron. Esa es la meritocracia. Esa es la correcta forma de decidir. Y hay algunos que dicen, no, el que quiere estudiar lo que le dé la gana tiene derecho a acceder. Si fueron 2.000 los aplicantes, ¿cómo acceden 2.000 personas pues, a este instituto? Pura demagogia. No se me dejen engañar. Hemos hecho las cosas bien y hay que continuar en este proceso en forma irreversible. Ese pasado de caos, de mediocridad, de corrupción, de falta de transparencia, de amarres. Era la palancocracia antes para entrar a una universidad pública, a ciertas carreras. Ese pasado, nunca más, queridos jóvenes. Y si su candidato, ya que se acercan elecciones, no sabe de educación, cambien de candidato. Qué cantidad de tonterías que se escuchan en cuanto a educación básica, bachillerato, y en cuanto a universidad y educación técnica. Por una candidata dijo que va a hacer educación técnica a distancia. O sea, seguramente ella aprendió a manejar a distancia. No sé pues cómo se logran esas cosas a distancia. No sé cómo se puede hacer la disección de una larva a distancia. Pero por favor, o sea, no sean tan irresponsables, no jueguen con cosas tan importantes para el futuro del país. Les decía que estoy muy feliz el día de hoy. Esto es un paso hacia el buen vivir. Ustedes, queridos jóvenes, todos son grandes pasos hacia el buen vivir. Dicen que de las crisis surgen las oportunidades. Yo siempre digo que prefiero oportunidades sin crisis. Pero bueno, tuvimos una crisis muy grave, la más grave de los últimos 70 años en el país. Aquel 16 de abril con un terremoto de casi 8 en escala Richter. Y surgieron oportunidades. El Instituto Luis Arboleda se vio en problemas en el colegio donde funcionaba. Gracias a Dios coincidió con un programa que ya estábamos avanzando de 14 talleres de SECAP que eran subutilizados, pasarlos. No es que SECAP prestaba, se los pasábamos a los institutos tecnológicos. Una decisión
que debí tomarla mucho antes. Pero cómo han cambiado las cosas, ¿no? Nuestros críticos nos acusan de no haber hecho todo. Antes se acusaba a los gobiernos de no haber hecho nada. Ya hemos dado importantes pasos para elevar la vara. En todo caso, con estas defensas institucionales, como uno no puede estar verificando todas las cosas, cuando ustedes escuchaban a los directivos del SECAP, si quitábamos los talleres del SECAP se derrumbaba la República, porque habían sido claves para la construcción del Ecuador moderno. En verdad subutilizaban los talleres, tenían exceso de capacidad instalada. Cuando ya verificamos las cosas, ordené que esos talleres pasen y esas localidades pasen a los institutos tecnológicos y teníamos casi listo el de Manta, precioso. Y ahí pudo pasar el Luis Arboleda. Y luego, con la ley de solidaridad, para fomentar la producción en Manabí, particularmente Jaramijó, darle un soporte técnico a las actividades tradicionales de este querido cantón y de toda la provincia, pesca, acuacultura, etcétera, se planificó este instituto tecnológico, que se ha construido en 4 meses, con los mejores estándares. Esa es la revolución ciudadana, compañeros. Pero ¿cómo no va a indignar, venía por Jaramijó, que aquellos que se opusieron a esa ley de solidaridad, los fondos con que se ha hecho este instituto, sin esa ley no existiría esto, no existirían sus oportunidades, chicos, no existirían estos laboratorios de vanguardia. Y hubo gente que se opuso a la ley por oponerse al gobierno. Y son los primeros en repletar de propaganda política Jaramijó. No se preocupen, acepten el cartelito, pídanle un billetito y ya saben cómo votar el próximo 19 de febrero. El pasado, nunca más. Y jamás olvidar que esa gente en su politiquería se opuso hasta la ley para la reconstrucción de Manabí, de Esmeraldas, después de haber sufrido la desgracia más grande en los últimos 70 años. Y no solo aquello, no solo un terremoto 8 en escala Richter, casi 8, sino más de 3.200 réplicas, chicos, que a cada momento activan de nuevo la emergencia, como lo que pasó en el mes de diciembre en Atacames, provincia de Esmeraldas. Y como no saben de universidad, como no saben de educación superior, y modestia aparte, nosotros sí sabemos mucho, porque la mayoría del gabinete viene de la academia. René es académico, quien les habla antes de meterme en este lío de ser presidente. Toda mi vida fue profesor universitario y toda mi vida me pasé estudiando, porque lo único que me gusta más, queridos jóvenes, que enseñar es aprender, y quisiera estar en su lugar aprendiendo cosas maravillosas. Se ha avanzado mucho en educación superior, el mundo lo reconoce, pero vienen los demagogos, no, a eliminar CENESID porque CENESID es el que no dejó estudiar a tal persona. Nadie ha impedido que estudie a alguien, pero si hay 450 cupos, tienen que ser pues los que tienen más altas notas los que ingresen. Y decir, no, yo voy a permitir que entre todo el mundo porque es CENESID el que está impidiendo que los chicos estudien y por eso hay que eliminar CENESID. ¿Me explico? Ni siquiera tiene lógica lo que dice, ¿no? Bueno, insisto, ¿cómo si aplicaron 2.000 personas van a estudiar en estos laboratorios, en estos talleres que no tienen capacidad para tanto estudiante? Pura demagogia. Como les dije hace un momento, a no jugar con cosas tan fundamentales para el presente y el futuro. René decía, estoy convencido que el futuro será el talento humano, ciencia, tecnología. Eso está más que comprobado. Los países que se desarrollan no son los países que tienen mucha tierra para hacer agricultura, mucho mar para pesca. No son los países que tienen petróleo, minería en abundancia. Son los países que tienen abundancia talento humano. Y eso es lo que hemos sembrado estos 10 años de revolución. Y hay que seguir sembrando, aunque ya ha empezado la cosecha, pero tenemos que seguir sembrando porque la cosecha debe ser mucho mayor. Muchas gracias por ese barco, está precioso, no debieron molestarse. Vamos a embarcar ahí a Pepe Serrano, a Patricio Rivera, para que vayan a un paseo sobre espacio, un transatlántico. Esta es parte, queridos compañeros, del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública. Es un proyecto emblemático del gobierno en el sector de talento humano. Y uno también pasa vergüenza ajena cuando escuchaba anteayer el debate entre presidentes. Cómo ofrecían cosas que ya están hechas y ni siquiera saben. Por ahí uno dijo, vamos a hacer una agencia de acreditación de universidades, ya está. Vamos a darle a los consulados a los migrantes, ya está. Y algunos dicen, vamos a desarrollar una universidad técnica, ya está. Pero son los mismos que después critican el gasto público. ¿Cómo se desarrolla la educación técnica? ¿Cómo se hacen estos institutos sin gasto público? A no ser que lo haga el sector privado, y nadie impide
que lo haga el sector privado y cobren, eso sí, con estándares de calidad, para que no sean las universidades de garaje que se desarrollaron en los 90 durante la triste noche neoliberal. Pero también por constitución, por convicción, por principio, por equidad, por igualdad de oportunidades. Tiene que haber los institutos públicos absolutamente gratuitos, donde entren los mejores solo por sus méritos, no por el billete que tengan, compañeros. Ya está. Y hablaban de educación técnica hasta distancia. No saben lo que hablan. Qué pobreza de debate, ¿eh? Qué pobreza de campaña. O sea, hay que exigirle un poco más a los candidatos. La oferta académica de los institutos tecnológicos responde además a necesidades locales, porque es básico que la universidad, también te dicen, tú tienes derecho a estudiar lo que te dé la gana, y todo pagado por el gobierno, porque la educación pública es gratuita. Entonces tenemos que seguir financiando, aunque no lo crean, agárrense de la silla, carreras de ingeniería en cosmetría, porque eso es lo que encontramos cuando llegamos al gobierno. Ingeniería en cosmetría. No me acuerdo si era universidad pública o privada, creo que era privada, aunque se la pagaban ellos mismos. Pero si alguien quiere estudiar ingeniería en cosmetría, tendríamos, de acuerdo a esta gente, que abrir una carrera en el sector público y que sea pagada por todo el pueblo ecuatoriano. Ya basta. La universidad, la educación técnica va a estar en función de la realidad del país, de sus necesidades de desarrollo, sobre todo la pública, la educación pública, porque es pagada por todo el pueblo ecuatoriano. No se puede hacer lo que le dé la gana. Tenemos que, con esa plata, tenemos que ser sensatos, coherentes. Queremos educación pública, pues tenemos que fomentar las carreras en esa educación pública gratuita que requiere el desarrollo. Y tiene que estar vinculada esa carrera universitaria, esa carrera técnica, a las necesidades de desarrollo y necesidades de desarrollo local, de producción local. Esa es la visión de la educación técnica, atender necesidades locales, regionales y nacionales, a las tendencias del mercado, pero sin someterse a él tampoco, ¿no? Respondiendo al mercado, pero orientando al mercado y a la estructura productiva actual y potencial de la provincia y el país. Otros dicen, abramos la economía y sálvese quien pueda. Con eso quiebran los arroceros, probablemente los pescadores, etc. Se trata, compañeros, de construir capacidades para el desarrollo. Ahí escuchaba yo a Génesis que citaba a un filósofo chino diciendo, si le das un pescado a alguien, lo alimentas un día. Si le enseñas a pescar, lo alimentas para siempre. Como dije en este mismo lugar, hace unas semanas, en el siglo XXI, no se trata solamente de enseñar a pescar. Se trata de aprender a hacer la caña de pescar. Se trata de enseñar a construir el bote para pescar. Se trata de ya no salir a pescar, sino cultivar los peces en aislamiento, acuacultura, maricultura. Se trata de mejorar genética de esos peces para que aumenten productividad. Y todo eso es nuestra educación técnica, que es parte de la educación superior. Y en función de la realidad productiva actual y potencial, con este sálvese quien pueda, vamos a seguir siempre siendo exportadores de artesanías. Como dijo un buen amigo, cuando nos critican el edificio UNASUR, uy, qué edificio tan bonito, eso no es para nosotros. Así que por ahí dijo la célebre candidata que lo va a construir un centro, lo va a convertir en un centro de innovación. Qué bestia, Dios mío, qué bárbaro. No saben lo que habla. Eso dijo, lo va a convertir en un centro de innovación. Pero eso muestra los complejos tercermundistas, queridos jóvenes. Como los aviones presidenciales, va a vender los aviones presidenciales. O sea, el presidente de Estados Unidos sí tiene derecho a tener un 747. La República del Ecuador no tiene derecho a tener 2 jets ejecutivos, uno de corto o largo alcance, para que viaje no solo el presidente, vicepresidente, presidente del Congreso, ministro, cuando van a renegociar deuda, conseguir financiación. No, nosotros no. Nosotros tenemos que ir en flota Pelileo seguramente. O sea, basta de esos complejos tercermundistas. Basta de ser grande para lo pequeño. Qué buenas artesanías que produce Ecuador. Pero hasta ahora conozco un país que se haya desarrollado con artesanía. Y ser pequeño para lo grande. No, un edificio como UNASUR, la OTAN la puede tener Bruselas, Naciones Unidas lo puede tener Nueva York, pero Quito, que tenga Ecuador, un edificio así, no, eso es para los demás. Basta de esos complejos, que nadie le ponga límites a sus sueños, queridos jóvenes. Entonces, con esos criterios no podríamos tener esta educación técnica de primer nivel, porque es demasiado para nosotros. Y a no permitir, técnicamente es lo que se llama
a mantenernos en una condición de economía primaria exportadora, porque eso es lo que propone. Abrámonos al mundo, compitamos, claro, y en estos momentos es como que si mi hijo Miguelito de 14 años compita en 100 metros planos con Bolt. Primero tengo que entrenarlo pues, para que compita con Bolt, ¿no? Y vuelvo a decir, sí, que participen todos, porque sabe pues, que nadie lo va a alcanzar. Primero tenemos que construir capacidades, para eso hay que planificar, para eso debemos tener una institución, una educación superior y técnica superior, ¿no? Orientada a construir esas capacidades nacionales y aprovechar el potencial, no solo lo actual, lo que podemos hacer como país. También escuchaba de René, el futuro está en el mar, por supuesto. De ahí saldrán los nutrientes para el futuro de la humanidad. Está todo por investigarse. Y aquí está gran parte de ese futuro, al poder investigar con estos laboratorios de última tecnología, el mar. Tenemos 5 veces más mar que territorio continental, por si acaso, queridos jóvenes, y prácticamente nuestro mar está sin explorar. Insisto, ya hay todo un programa de educación técnica y algunos candidatos ni siquiera se han enterado. Y algunos hablan hasta eliminar Cenecit. La ignorancia realmente es atrevida. Sin Cenecit no hubiera nada de esto. Con Cenecit tenemos 153 convenios con 150 empresas a nivel nacional para implementar la oferta académica dual, aprendizaje en aulas y prácticas en la fábrica, en los laboratorios, etc. Eso no se puede hacer por teléfono, eso no se puede hacer por carta, eso no se puede hacer a distancia. Tiene que ser educación presencial, como cualquier persona que conoce lo mínimo de educación técnica va a entender. Con esta propuesta promovemos la vinculación del ámbito académico con el sector empresarial, es lo que se llama formación dual, le insisto, para responder a las necesidades de ese sector empresarial y reducir la escasez de talento humano calificado. Aunque no lo crean, décadas, 30 años ya de exportadores de camarón y todavía no tenemos una base verdaderamente técnica, un talento humano, una masa de talento humano crítica considerable para apoyar ese importantísimo sector del país. Estos convenios se establecen a través del Código Ingenios, que supone una deducción, porque también estaban promoviendo exoneración de impuestos, si da un puestito de trabajo, eso ya está. Que lean las leyes, por el amor de Dios. El Código de Ingenios supone una deducción del 100% para el cálculo del impuesto a la renta por los valores destinados a cubrir los gastos de los estudiantes. Es decir, si yo le pago $1.000 o gasto $1.000 en formar a un estudiante, deduzco el impuesto a la renta $2.000. Ya están los incentivos para que las empresas reciban pasantes, reciban practicantes de la educación técnica en formación dual. Y también por los gastos de los sueldos de los tutores para esa formación. También son deducibles un 100% adicional del impuesto a la renta. Y no es lluvia de ideas, se me ocurrió esto, qué lindo este instituto y nada más. Todo esto es una política que se traduce en varios indicadores. Por ejemplo, sepan ustedes que el Ecuador invierte más del 2%, más de 2.000 millones del Producto Interno Bruto de Educación Superior. Es el porcentaje más alto de toda la región. Si yo quisiera reducir gasto público, es lo más fácil. No hacer este instituto, no pagar 2.000 millones en universidades, pero sería hipotecar nuestro futuro. Lo más fácil es cuadrar cuentas cuando se saca de la ecuación al ser humano. Pero la mala noticia para los politiqueros es que la misión, el fin último, la política, la economía, es precisamente ese ser humano. Y para alcanzar el desarrollo, el buen vivir, se requiere esa inversión en educación superior como le está haciendo la Revolución Ciudadana, compañeros. Esa política se traduce en becas. Ya llegamos a 20.000 por donde viajo. Decenas, centenas de jóvenes brillantes del Ecuador en las mejores universidades del mundo. Estuve en Génova, estuve en la Complutense de Madrid. Y no solo brillantes, tremendamente motivados, comprometidos con su país. Esa política de educación superior se traduce en la construcción y mejoramiento de la infraestructura y tecnología, fundamental para universidad y para institutos tecnológicos. En términos relativos, invertimos en educación superior, incluso más que los países desarrollados. Ecuador invierte 2% de su PIB, los países desarrollados de la OCDE invierten 1.8%. Y ya tenemos 83.000
estudiantes matriculados en institutos técnicos y tecnológicos, particulares, públicos y cofinanciados. El crecimiento de la matrícula se está recuperando el prestigio de nuestra formación técnica y tecnológica, porque antes era cualquier cosa, ya sabemos que ahora sí es seria. El crecimiento de la matrícula fue de casi 28% entre 2015 y 2014. En los institutos tecnológicos públicos, que son absolutamente gratuitos, tenemos 34.000 estudiantes, casi 2.000 docentes. Son 138 institutos con 453 carreras. Pero también lo más fácil es abrir institutos. Lo importante son institutos de calidad. Que no se estafe a los estudiantes, que no se estafe a la sociedad, que no sea un engaño social, como eran muchas pseudos universidades de garaje, que lo que hacían era vender los títulos. Es decir, si pasaban, aunque no crean, había universidades que daban títulos de abogado en un mes. Títulos de abogado en un mes. La Cooperativa de Colombia, ¿en cuánto los daba? Era un mes, 3 meses, y salían con el título de abogado y después el título de doctor. Y adivinen, pues pónganse a revisar quiénes son los candidatos que tienen título de esas universidades. ¿Qué va a entender esa gente de educación superior? Esa gente solo entiende de mediocridad, de corrupción, de atraso. Porque eso era corrupción, compañeros. Con la nueva infraestructura, proyectamos una matrícula pública de cerca de 53.000 estudiantes para el 2018. 53.000. Año en el que finalizarán los procesos de readecuación, construcción y equipamiento de todos los institutos que estamos o remodelando o construyendo. En estos momentos 7 están a punto de terminar ya. En los próximos días inauguraremos 7 más, como este. Incluso más grandes, porque como este tenía piscinas, laboratorios, pues es parcialmente estandarizado. Los otros tienen más edificación y menos piscinas, estos tanques que tienen atrás en este edificio. En el Ecuador la matrícula técnica es de 12.4% de los chicos en edad de estudiar, 18 a 25 supongo que se mide, que es el promedio de América Latina. Nuestra meta para el 2021, como lo dijo René, porque creemos realmente en educación técnica, es 20%. Es decir, el nivel que tienen los países industrializados como Japón. Tiene este porcentaje Japón. El proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, que empezó con toda potencia en el 2013. Ay, ¿por qué no lo hicieron antes? Son unos vagos. ¿Se acuerdan que tuvimos que hacer una nueva ley de educación superior? Antes estos institutos dependían del Ministerio de Educación, por si acaso. No eran parte del sistema de educación superior. Por eso es que la mayoría funcionaban de tarde en el mismo colegio, porque los controlaba el Ministerio de Educación. Tuvimos que hacer una nueva ley. Tuvimos que empezar por lo más urgente, esas universidades y sus extensiones. Cuando íbamos a inspeccionar las extensiones de ciertas universidades, no me lo van a creer, pero tenemos la foto. Las aulas eran gallineros, tenían gallinas en las aulas. No me lo van a creer, pero tenemos las fotos. ¿Okay? Tuvimos que evaluar esas universidades. Ustedes saben que es un problema político muy fuerte, porque hay gente, como en la Cooperativa de Colombia, teníamos legisladores con títulos de esa universidad que iban a permitir que cierren esa universidad de garaje. Pero con firmeza, con liderazgo, después de 2 evaluaciones, algo inédito, más aún en democracia, logramos cerrar 14 universidades de garaje que no alcanzaban los mínimos estándares para llamarse universidad. Entonces ha sido durísimo, pero hemos hecho las cosas bien, hemos avanzado rápido, pero no se puede hacer todo al instante. Desde el 2013 ya pudimos lanzar con toda la potencia del caso el programa de reconversión de la educación técnica y tecnológica en el Ecuador, la cual ratifica el compromiso del Gobierno Nacional de impulsar la formación de talento humano con un alto enfoque práctico. Cuidado, no todo es enfoque práctico. Algunos dicen, ¿para qué estudio álgebra? Si nunca yo voy a utilizar el álgebra en la vida diaria, te desarrolla capacidades analíticas que tal vez no te das cuenta, una forma de pensar. La abstracción es importante en la academia, pero en el caso de educación técnica también es muy importante, obviamente, la educación práctica. El cambio en la formación técnica y tecnológica superior pública incluye la dotación de infraestructura física, equipamiento e implementación de carreras ligadas a los sectores estratégicos para aportar a ese tan ansiado cambio de la matriz productiva. ¿Qué significa esto? Que siempre se repite y no se entiende. Pasar pues, de producir artesanías a producir chips, a producir productos con alto valor agregado. Y por eso ahí está Yachaytec, por eso ahí están las becas, por eso está el presupuesto para investigación, ciencia, tecnología, que también lo hemos triplicado. Y algunas veces ni se siente, porque la investigación es una aventura. Puede tener resultados o no puede tener, pero tienes que arriesgar para poder obtener resultados. Pero es riesgoso, bastante riesgoso, ¿no?
Lo mejor es no hacer nada. Para los demagogos decimos, redujimos el gasto público. Pero sin ciencia, sin tecnología, sin talento humano, sin capacidad de innovación, jamás dejaremos su desarrollo, compañeros. Hasta la fecha hemos inaugurado institutos tecnológicos en Imbabura, en Pichincha, readecuado en Loja. Ya finalizamos en Cotopaxi, ya mismo lo vamos a inaugurar, ¿no? Ese sí es totalmente estandarizado. Hoy entregamos este instituto en Manabí. 2 institutos más están casi listos también en Santo Domingo y en la propia Imbabura, Cotacachi es ese, ¿no? Se está optimizando la infraestructura de 14 instalaciones, como le decía, el SECAP en todo el país, que pasan a los institutos tecnológicos. Le decía cómo Luis Arboleda ha cambiado estos 10 meses. Que salieron del colegio donde funcionaban por las tardes a SECAP, que ya es un avance inmenso. Y pocos meses después tienen esta extensión, el Instituto del Mar, el único, pero de los más modernos de América Latina, compañeros. 3 institutos superiores técnicos y tecnológicos serán construidos con créditos multilaterales este año. Ya está el crédito seguro, pero los organismos multilaterales ponen muchos trámites, están en proceso. 7 adicionales con recursos fiscales pagados de nuestro bolsillo, pese a las penurias de los últimos meses, pese a haber perdido 3.300 millones solo con el terremoto del 16 de abril, no con la réplica. 7 serán terminados hasta mayo, tendremos 7 nuevos pagados con recursos del gobierno nacional. Y 14 remodelaciones también acabaremos antes de entregar el gobierno. En total, estamos hablando de 34 institutos entre los nuevos que se van a construir, los que se van a terminar y las remodelaciones. Este es el proyecto de reconversión, insisto, de institutos superiores técnicos y tecnológicos, porque como decía René, no se trata de hablar, se trata de saber y hacer. Si fuera por el bla bla, por la charlatanería, ya seríamos más desarrollados que Suiza, compañeros. Pero mire dónde nos llevaron décadas de partidocracia, al estancamiento inhumano de todo un país que tiene todo. Ser un país desarrollado, un país con equidad, un país con justicia, un país sin pobreza, un país con prosperidad, un país del buen vivir para todas y para todos. Sobre este instituto, ustedes saben que la materia del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez está en Manta y tiene 1.119 estudiantes, 204 pasarán a la extensión de Jaramijó, una nueva infraestructura con capacidad para 400 estudiantes en 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna. Es decir, todavía hay cupos para ¿no? Pero que los cupos sean en base a la meritocracia. Pero le insisto, si en 3 jornadas aquí pueden estudiar 450 chicos, porque ya no dan más los laboratorios, pedagógicamente no es posible atender más estudiantes. O sea, los que dicen, les garantizo que todos los jóvenes pueden estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Si hay 2.000 aspirantes, ¿cómo hacen? Pura demagogia. Por favor, el pasado nunca más. En Manabí, el 37.4% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura, a la silvicultura, a la caza y a la pesca. Rubros que suman más del 18% de la producción de la provincia. Las principales actividades económicas son procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, pesca y acuacultura, elaboración de alimentos en menor escala, también es procesamiento y conservación de camarón y de carne. Y el cantón Jaramijó se dedica sobre todo al cultivo de larvas de camarón y peces marinos. En función de esto, la CENESID, la que la derecha quiere eliminar, un candidato que cree que contar billetes es saber de economía y nunca pasó por la universidad, o creo que 1 año y se retiró. Y dice, yo trabajé los 16 años y en base a mi duro trabajo, miren dónde llegué, y se le olvidó el pequeño detalle que su cuñado era el dueño del banco. ¿Ok? Esos son los pequeños detalles que se olvidan de contar. Porque cuántos han trabajado mucho más que él y no pudieron llegar a nada porque no tenían la palanca correspondiente. ¿Cuántos de ustedes trabajaron de sus padres? Trabajaron de los 16 años. Esas cosas me indignan cuando quieren ponerse de referencia, que ellos trabajar. O sea, yo también trabajé los 12, 13 años para mantener a mi casa, mi madre, para mantenernos, ¿no? Hacía comida y uno llevaba las viandas al salir del colegio. Esas cosas no hay ni que contarlas, compañeros, porque cuántas otras historias más duras hay. Cuánta gente que trabajó toda su vida. Yo, gracias a Dios, me pude educar. Soy una persona de clase media. Y otros que trabajaron mucho más duro que yo no tuvieron las oportunidades y la suerte. Este tipo en su soberbia se pone como ejemplo, ¿no? De los 16 años trabajé y acabé de dueño del banco y presidente del banco. Con el pequeño detalle que su cuñado era el dueño, pues cuando entró a trabajar. Por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen un cuñado dueño de banco? Alza la mano. En función de esto, la CENESID identificó la importancia de crear esta extensión con carreras tecnológicas superiores en acuacultura,
procesamiento de alimentos y refrigeración y aire acondicionado. Las carreras duran 2 años y medio, un aporte estratégico para el desarrollo de Manabí. El instituto permitirá tecnificar la producción, mejorará las capacidades, competencias y habilidades de quienes están vinculados a este sector productivo. Cuenta con 29 docentes y 9 funcionarios administrativos. Contará cuando tenga todos los estudiantes, pero hasta eso, ¿cómo ha cambiado la dignificación del docente, ¿no? Se han mejorado los sueldos, tienen los cubículos con su computadora, con aire acondicionado, con salita de reuniones, cafetería, para que puedan realizar su labor dignamente, adecuadamente. La inversión total en el proyecto de reconversión de educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador hasta el 2021, todo está planificado, pero por favor cuéntenle a ciertos candidatos que no se han ni enterado de esto, quieren dirigir la República y ni siquiera investigan, ni siquiera se informan. Ya está el proyecto y hasta el 2021 se destinarán 261 millones de dólares, de los cuales 175 millones provienen de financiamiento externo con organismos multilaterales como Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el Fondo de Inversión para América Latina y la Unión Europea. El resto deben ser recursos fiscales. Ya todo está planificado. La inversión de esta obra, casi 4.200.000 dólares. Aporte sustancial para el desarrollo de Jaramillo, de Manabí y para el país en general. Y es parte de la reconstrucción de Manabí. Por eso lo pudimos hacer tan rápido. Los demás institutos tuvieron que esperar un poco, porque créanme que los 2 últimos años, cuando no teníamos problemas, teníamos el agua hasta el cuello. Y cuando teníamos problemas ya andábamos con snorkel. Nos ha pasado de todo. Lo que ha pasado en los últimos 2 años, no ha pasado en 70 años en el país. Porque no solo fue el terremoto, es caída de exportaciones 40% en 2 años. No recibimos un centavo de ingreso petrolero del 2015. Tuvimos que darle, en lugar de recibir, darle 1.600 millones a Petrocor y Petroamazonas para que no quiebre. Y el dólar se apreció. Colombia nos depreció la moneda, Perú nos depreció la moneda. Perdimos juicios internacionales por 1.100 millones de dólares. Lo que no ha pasado en estos últimos años no ha pasado en 70 años. Pero a diferencia de otros años donde venía el paquetazo y caían las dificultades sobre los más pobres, ahora sin paquetazo ya se está recuperando la economía, compañeros, porque el manejo ha sido excelente. Esto es parte del plan Reconstruyo, financiado con la Ley de Solidaridad y prohibido olvidar los que con tanta maldad de corazón por hacerle daño al gobierno, no les importó Manabí, Esmeraldas y se opusieron a esa ley. La construcción ha sido hecha bajo un diseño arquitectónico, como les decía, estandarizado y permitirá acoger a los estudiantes en mejores condiciones físicas, académicas. Tiene hasta espacios para deportes que el anterior instituto no tenía. La obra cumple con los más altos estándares nacionales y normas de construcción. Se ejecutó en el marco de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, le insisto, y esto es lo importante, esta es la revolución. O sea, cuando nos atrasamos una obra, sí es noticia. Cuando se hace tremendo instituto en 4 meses, no es noticia. Pero sepan ustedes que eso que se construyó en 4 meses, lo cual antes de nuestro gobierno hubiera sido sencillamente imposible. Muchas gracias al constructor, al ingeniero Pablo Izquierdo y a todos los trabajadores que con tanto cariño hicieron esta obra. Y ustedes saben todo lo que se ha hecho del terremoto y cómo indigna los politiqueros, los periodiqueros que ven, pero falta esta casa, pero todavía no se pavimenta esta calle. Nadie dijo que en 10 meses podíamos resolver las consecuencias de un terremoto de casi 8 en la escala Richter que nos costó más de 3 puntos del PIB. Solo en Manabí el desempleo subió a más del 10%. Ahora que se quedan desempleo y subempleo, a nadie se le ocurre decir, pero un terremoto subió el desempleo en Manabí al más del 10%. Solo el terremoto. Es increíble. Son increíbles las verdades a medias que se hablan, que son dobles mentiras. En todo caso, compañeros, se ha hecho muchísimo, ustedes saben, todos estos meses, pero nunca se dijo que se podía hacer todo. De hecho, yo dije, ojalá cuando entré al gobierno hayamos logrado reconstruir el 70%. Pero la tragedia ha sido tan grande y avanza día a día. Al inicio tuvimos, ¿cuántos bonos de vivienda, reparación, Carlos, párame bola, de reconstrucción y construcción de vivienda y reparación? Bueno, ya vamos por 45.000, pero con las réplicas aumenta eso día a día. Y los que se opusieron a la ley de solidaridad, todavía no le reparan esta pared a tal persona. Ya basta, ya basta. Tanto cinismo sí indigna, compañero. Y lo que no dicen, pero en total hasta ahorita, ¿no? Tenemos que reconstruir 23.600 casas. Construir de cero, construir. Y quieren en 10 meses que encontremos los terrenos, tengamos los diseños, tengamos la contratación, etc. Es imposible. Se ha avanzado muchísimo.
Pero obviamente la reconstrucción de un impacto, de un terremoto con este impacto, tomará años, posterior a nuestro gobierno. Ustedes saben, queridos jóvenes, y se escucha cualquier tontería, se habla que 500.000 jóvenes no tuvieron acceso a la universidad. ¿Cuál es la verdad? Quieren volver al pasado, la Feria de la Alegría, ¿no? El sistema de admisión actual es más riguroso, pero también es más justo y democrático. Por ello permite que quienes inician una carrera tengan mayores probabilidades de terminarla. Antes, además que nunca había cupo para todos, pero suponiendo que se aceptaba 2.000, se graduaban 200. Yo cuando entré a la Universidad Católica, que era privada, ¿no? Yo estuve becado por si acaso porque era chiro. Entramos 300, nos graduamos 30. ¿A eso quieren volver? Facilidad de entrada y dificultad de salida. Ineficiencia terminal. Ahí sí se está actuando injustamente e ineficientemente. Porque al no tener una buena selección a la entrada, entran todos los chicos que a las finales no están en condiciones para seguir esa carrera. Y se los va eliminando después de 1 o 2 años, haciéndoles perder tiempo precioso de su vida y haciendo perder recursos a la sociedad, si es que es educación pública o subsidiada, y haciendo perder calidad académica, porque no es lo mismo tener un curso de 20 personas que de 200 personas. El peor de los mundos. Y hay gente que quiere volver a ese sistema. El sistema actual es mucho más riguroso, pero más justo y más democrático. Ya no es en base a la plata, ya no es en base a quién llegó primero a la fila, ya no es en base al sorteo, ya no es en base a que yo soy amigo del decano, es en base a los méritos de nuestros jóvenes. Y así debe ser en todos los sentidos. Una verdadera democracia se basa en la meritocracia, no en el abolengo, no en quién tiene dinero, no en las palancas, en la meritocracia, compañeros. Existen, la verdad, ¿cuál es? Que existen 260.000 nuevos matriculados de educación superior durante nuestro gobierno. Eso es que 500.000 chicos se quedaron sin estudiar. Que nos digan, ¿dónde está la fuente? ¿Quién los contó? Para ver pues si me lo pongo en el INEC, porque es un genio para las estadísticas. Que me digan dónde están. Pero es una mentira repetida 1000 veces para tratar de asustar. Los chicos que están en el sistema no se asustan, ellos saben que es justo. Es para asustar a los de 16, 18 años que van a entrar al sistema y dicen, chuta, me voy a quedar sin estudiar por culpa de Correa. Ya no coman cuenta. 260.000 nuevos matriculados. Pasamos de 443.509 en 2006 a 703.806 en el 2014. O sea, tenemos 700.000 estudiando, pero acuérdense, estos señores se han quedado fuera 500.000. Eso es imposible. El crecimiento de la tasa bruta de matrícula, es decir, matriculados en educación superior sobre jóvenes en edad de estudiar, 18 a 25 años, pasó del 28% en el 2006 al 39% en el 2014. La tasa de crecimiento anual de la matrícula en educación superior es 7.4%. La de la población entre 18 y 24 años es de 1.7%. Es decir, la matrícula en la universidad crece 4 veces más rápido que el crecimiento de la población en edad de ir a esa universidad. Es todo lo contrario. Hay muchas más oportunidades, pero como ya no se acepta la mediocridad, los mediocres juegan con el temor o la desinformación de nuestros jóvenes. Y no solo que se ha logrado excelencia, mérito, se ha logrado justicia, se han reducido las brechas en el acceso a educación superior, asegurando gratuidad, rescatando la calidad. La población más pobre duplicó su matrícula en educación superior durante nuestro gobierno. Creció 101%, porque ya no es en base a palanca, el apellido, el dinero, es en base a mérito. En gobiernos pasados, para que sepan lo que fue el neoliberalismo, muchos de ustedes no lo vivieron jóvenes, 1998-2006, la matrícula de los más pobres, este es el 40% más pobre, ¿verdad? Disminuyó 15%, no aumentó, disminuyó, porque todo se privatizó, porque le robaron la esperanza, la oportunidad a nuestros jóvenes. Con la revolución se duplicó la matrícula del 40% más pobre de la población. Más de 26.600 estudiantes que accedieron a educación superior pertenecen a las familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, es decir, extrema pobreza, y obtienen la beca Eloy Alfaro, que es una media remuneración básica unificada. Durante la nivelación, y si pasan la nivelación, tienen una remuneración básica, $375 para que estudien. A partir del primer año, si obtienen obviamente cierto nivel de notas. Hoy día es tarde, en donde la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo, vamos a entregar 1.600 nuevas becas de Eloy Alfaro para los hijos de las madres que reciben el Bono de Desarrollo Humano.
Los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia, oportunidades. Y la mejor manera de romper el círculo perpetuo de la pobreza es accediendo a educación y educación de calidad. Muchísimos de nuestros jóvenes en la educación superior, ahora, con la gratuidad en base a méritos, son la primera generación de su familia en acceder a la universidad. ¿Cuántos son? 70%. 70% de nuestros jóvenes es la primera generación de su familia que accede a la universidad. Así va a cambiar el país, compañeros. Oportunidades para todas y todos, en base a méritos, en base a derechos, no en base a palancas, no en base a dinero. Como les decía, ya llevamos casi 20.000 becas, o ya lo pasamos, las 20.000 becas. Ya estamos a punto de pasar a llegar a las 20.000 becas para nuestros jóvenes brillantes en las mejores universidades del mundo. Yo hubiera querido ser joven en esta época y tener todas esas oportunidades. No se imaginan cuánto luché para obtener mi beca. Y si era por el, ¿cómo se llamaba? El IESE, no hubiera ido nunca a estudiar. Porque me llegaron los requisitos para la beca en Bélgica 2 días antes de la fecha límite de entrega de documentos. Y pedían, creo, hasta certificado de defunción. Gracias a Dios yo había hablado directamente en la Embajada de Bélgica y me mandaron directamente los papeles y ya estaba preparado. Pero si era por el IESE no me iba nunca. No solo eso, fue un centralismo terrible. Hablemos claro. De los 10 becados que estábamos en Lovaina, 9 eran de la sierra y 1 solo de la costa. Y eso porque pedí directamente los papeles. Si no hubiera habido 0 de la costa. Ese viejo país, nunca más, queridos jóvenes. Pocas becas centralizadas, amarradas. Ahora casi 20.000 becas. Y esto no lo decimos nosotros. El avance de la educación superior lo dicen organismos internacionales. Pero lean, infórmense, queridos jóvenes. Defiendan su proyecto como lo ha hecho Génesis, sin miedo, con compromiso, para evitar que los charlatanes de siempre nos lleven al pasado. El 6º Informe Mundial de Educación Superior de UNESCO ha reconocido la reforma integral del Ecuador como la más importante de toda América Latina. Lo dice la UNESCO. No lo dice Semplades, no lo dice Cenecit, no lo dice Lazo, lo dice la UNESCO. Las propuestas demagógicas de libre ingreso no consideran que nuestra reforma de la educación superior ha apuntado a la democratización del acceso y la calidad, pero con seriedad. La educación no es solo un derecho, sino que hemos trabajado para tener una educación de calidad. El libre ingreso es inviable. Los procesos de calidad se verían afectados. Todos ustedes perderían. Hagamos una prueba. Digamos mañana libre ingreso por este instituto. Y verán que no tenemos 450 aplicaciones, sino 4.500. Y a todos los vamos a meter ahí, porque le estoy garantizando libre ingreso. Y verán que todos van a salir perjudicados. Incluso los 450 que sí pudieron acceder por sus méritos. Todos salen perjudicados. A no dejarse engañar, compañeros. El pasado nunca más. Hemos hecho las cosas bien. Ningún gobierno ha hecho tanto a favor de la educación pública como la Revolución Ciudadana. Sabemos de educación. Esa educación es la base de un pueblo libre, es la base de una verdadera democracia. Sin educación no hay revolución. Nos hablaban de democracia. ¿De qué nos hablaban de mercado, de competir? ¿Qué competencia le podía dar la hija de la campesina de Guamote o aquí? La hija de un campesino del Cantón Olmedo, uno de los más pobres del país. ¿Qué competencia le iba a dar a la hija de una familia adinerada de Quito, Guayaquil, que enviaban a sus hijos a un colegio bilingüe, trilingüe, con pasantías en el exterior? Bien por esos niños, pero que no me hablen pues de igualdad de oportunidades, que no me hablen pues de competencia, hasta que todos tengan acceso a los mismos derechos, compañeros. La educación es la base de la misma democracia. Ahora, como los banqueros no pueden hacer lo que les da la gana, como la partidocracia está derrotada, como los medios de comunicación no pueden insultarnos todos los días, dicen que no hay democracia. Aquí está la prueba de que hay más democracia que nunca. Educación de calidad en base al mérito para nuestros jóvenes brillantes. Felicitaciones, Jaramijó. Felicitaciones, Manabí. Queridos jóvenes, a sacarle el máximo provecho a esto que son los recursos de tu gente, de tu pueblo, de tu país, que confía totalmente en ustedes. ¡Que viva Jaramijó! ¡Que viva Manabí! Y hago la inauguración oficial de nuestro Instituto del Mar, Luis Arboleda Martínez. ¡Felicitaciones! Muchísimas
Muchísimas gracias de todo corazón a todas y todos los presentes por acompañarnos. Señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia. ¡Que viva Manabí! ¡Que viva Jaramillo! ¡Que viva el Ecuador!